¿Quién le dio permiso para estar aquí? Me llamaron de la oficina, vengo a revisar los tractores. ¡Lárgate de mi rancho ahora mismo! El sol caía sin piedad sobre un rancho, donde el poder parecía inquebrantable. Un mecánico silencioso llegó solo a trabajar, sin saber que sería humillado públicamente. «Lárgate de mi rancho», le gritó la dueña rica. Él se fue en silencio, con la dignidad rota pero las manos limpias. Una semana después, cuando todo estaba a punto de perderse, ella tuvo que rogarle ayuda. El amanecer cubría el rancho San Aurelio, con polvo suspendido y un silencio tenso. Los corrales crujían. Las vacas mugían inquietas, presintiendo que algo no marchaba bien. Ramón Rivas avanzaba entre tractores viejos, manos curtidas y mirada serena. Había llegado únicamente a trabajar, sin esperar gratitud ni recibir desprecio. Mientras ajustaba sus herramientas, unos pasos firmes rompieron la quietud. Desde la casa principal apareció Ana Montenegro, dueña absoluta del rancho. Su ropa impecable contrastaba con el sudor del mecánico silencioso. Ella lo observó con frialdad calculada, como quien mide un estorbo. Y sin pronunciar saludo alguno, el destino empezó a tensarse entre ambos. El sol ya golpeaba con fuerza, levantando reflejos blancos sobre la tierra reseca. Ana Montenegro avanzó por la grava. Con el ceño firme y el orgullo intacto, se detuvo frente a Ramón Rivas, sin molestarse en ocultar su desconfianza. «¿Quién le dio permiso para estar aquí?», preguntó con voz seca y cortante. Ramón levantó apenas la mirada, sin desafío, sin sumisión exagerada. «Me llamaron de la oficina. Vengo a revisar los tractores», respondió despacio. Ella cruzó los brazos, evaluándolo de pies a cabeza con desprecio abierto. «Este no es un taller cualquiera, es mi rancho», sentenció sin titubear. El viento arrastró polvo entre ambos, como marcando una frontera invisible, y en ese instante, el respeto empezó a quebrarse sin remedio alguno. Ramón explicó con calma que solo necesitaba revisar el sistema hidráulico. Dijo que no cobraría, que primero debía ver el daño real de los tractores. Ana soltó una risa breve, cargada de ironía y desdén contenido. «Mis máquinas no las toca cualquiera», respondió sin mirarlo de frente. Él dio un paso hacia el tractor, señalando mangueras agrietadas y fugas. «La presión está mal. Si siguen así perderán agua y producción», advirtió. Ana alzó la mano cortando cualquier intento de ayuda sincera. «No necesito consejos de desconocidos», dijo con frialdad calculada. El silencio cayó pesado. Los peones bajaron la mirada incómodos, y la humillación comenzó a tomar forma frente a todos sin retorno. Ana dio un paso al frente, con el rostro endurecido por el orgullo heredado. «Lárgate de mi rancho ahora mismo», gritó sin bajar la voz. Las palabras cayeron como látigo frente a trabajadores y animales inquietos. Ramón no respondió de inmediato. Respiró hondo, apretó la mandíbula. Sabía que discutir no serviría. Nunca lo había hecho en su vida. Guardó lentamente sus herramientas, una por una, con dignidad silenciosa. El polvo se levantó cuando caminó hacia su vieja camioneta verde. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie dijo una sola palabra. Ana se quedó inmóvil, creyendo haber ganado una batalla innecesaria. Y mientras él se alejaba, el rancho empezó a sellar su propia caída. La mañana siguiente amaneció pesada, con nubes bajas y animales inquietos. El rancho San Aurelio ya no sonaba igual. Algo esencial se había detenido. Uno de los tractores no encendió. El otro tosió y murió sin fuerza. Los bebederos comenzaron a vaciarse. El agua dejó de correr con normalidad. Los peones se miraban en silencio. Sabían que el problema era grave. Ana recorrió los corrales, con el ceño tenso y pasos acelerados. El olor a tierra seca y estiércol se mezclaba con nerviosismo. «¿Qué está pasando?», preguntó conteniendo el enojo. «El sistema hidráulico colapsó», respondió el capataz con voz baja, y por primera vez, Ana sintió que el control se le escapaba de las manos. El sol avanzó sin compasión, mientras el rancho comenzaba a resentir la falla. Los animales jadeaban, buscando agua donde ya no quedaba nada. Ana discutía con encargados, pero nadie tenía una solución real. El generador falló 2 veces, dejando el silencio aún más espeso. «¿Dónde está el mecánico del rancho?», preguntó con impaciencia creciente. «Se fue la semana pasada, usted lo despidió», respondió el capataz serio. Un recuerdo incómodo cruzó la mente de Ana, un rostro callado y firme. El nombre de Ramón Rivas apareció como un eco que no quería escuchar. Apretó los labios, luchando contra su propio orgullo, y entendió que el rancho no sobreviviría sin la ayuda que rechazó. La noche cayó sobre San Aurelio,
con un silencio más seco que la tierra. Ana permanecía sola en la oficina, rodeada de papeles y números rojos. Las luces parpadeaban como si el rancho respirara con dificultad. Sobre el escritorio, una foto antigua de su padre parecía observarla. Recordó sus palabras. La tierra no se domina, se cuida. El orgullo empezó a dolerle más que el fracaso inminente. Afuera, un becerro mugía débil, reclamando agua sin respuesta. Ana cerró los ojos por primera vez sintiéndose pequeña. Tomó el teléfono con la mano temblorosa, dudando unos segundos, y finalmente marcó el número que juró no volver a necesitar. El amanecer llegó envuelto en polvo. Cuando una camioneta verde apareció a lo lejos, Ramón Rivas volvió al rancho San Aurelio, sin prisa y sin rencor visible. El motor se apagó lentamente como respetando el silencio del lugar. El capataz abrió el portón sin palabras con un gesto de alivio. Ramón bajó con sus herramientas, la mirada firme y cansada. «No vengo por usted», dijo en voz baja, «vengo por los animales». El olor a metal caliente y agua estancada flotaba en el ambiente. Los trabajadores lo observaban, con respeto y esperanza contenida. Desde la casa, Ana miraba a distancia, sin atreverse a bajar, y el orgullo empezó a resquebrajarse frente a la dignidad que regresaba. Ramón trabajó sin descanso, desde temprano hasta que el sol cayó de frente. Las válvulas oxidadas cedieron, las mangueras volvieron a respirar presión. Cada ajuste devolvía vida, como si la tierra despertara lentamente. Los bebederos comenzaron a llenarse, el murmullo del agua regresó. Algunos peones intercambiaron miradas, sabían quién había salvado el rancho. Desde el corredor, Ana observaba en silencio con el orgullo herido, quiso bajar, decir algo, pero las palabras no salían aún. Cuando el motor del tractor rugió firme, un aplauso contenido surgió. Ramón solo limpió sus manos, sin buscar reconocimiento alguno, y en ese ruido mecánico, Ana entendió el peso real de su error. El atardecer pintó el rancho de tonos naranjas. Cuando Ana decidió acercarse, caminó con paso firme, aunque el nudo en el pecho la delataba. Ramón seguía revisando la bomba principal, concentrado y en silencio. «¿Cuánto falta para que todo funcione?», preguntó ella sin saludo previo. «Si no hay más daños, mañana al amanecer», respondió sin mirarla. El viento movió los agaves, cargando una tensión difícil de romper. Ana tragó saliva, el orgullo luchaba contra la necesidad urgente. «Gracias por haber vuelto», dijo finalmente, con voz contenida. Ramón se detuvo un segundo, ajustó la gorra con calma. «Solo no vuelva a echar a quien viene a ayudar», respondió antes de irse. La mañana amaneció húmeda, con el sonido del agua corriendo por el rancho. Ramón ajustaba una compuerta, mientras Ana revisaba archivos antiguos. Entre planos amarillentos, apareció un contrato firmado décadas atrás. Dos nombres destacaban, el de su padre y el de otro hombre. Ana leyó en silencio, sintiendo un nudo formarse en el pecho. «Eran socios», murmuró, entendiendo por primera vez la verdad. El padre de Ramón había trabajado el rancho desde el inicio, invertido su vida, su fuerza y su conocimiento sin figurar. Ramón bajó la mirada, cargando una historia de silencios heredados, y Ana comprendió que el rancho no se levantó solo con su apellido. Esa noche, Ana citó a Ramón en el despacho principal. Con papeles extendidos, la lámpara iluminaba contratos antiguos, firmados por dos nombres claros. «El rancho fue levantado por mi padre», dijo, respirando hondo, «pero también por el tuyo. Fueron socios desde el primer día». Ana apretó los documentos, la culpa pesaba más que el orgullo. «Cuando tu padre murió, el mío no cumplió lo prometido». Ramón cerró los ojos un instante, entendiendo por fin el silencio heredado. «Por eso nunca reclamé», dijo, «la injusticia ya estaba hecha». Ana lo miró sin defensas, sin autoridad, solo con verdad. «Hoy no voy a repetir el mismo error», afirmó, ofreciéndole su lugar. El rancho volvió a latir, no por las máquinas, sino por la verdad enfrentada. Ana entendió que el poder sin memoria solo construye ruinas. Ramón no ganó por reclamar, sino por resistir sin perder dignidad. La tierra no distingue apellidos, reconoce manos honestas. El error más grande no fue expulsar a un hombre, fue repetir una injusticia heredada. Cuando el orgullo cae, la justicia encuentra espacio para nacer. Y solo entonces, el perdón se convierte en la herencia más valiosa.